Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre el manejo del dolor. El doctor Joel Medina nos sigue acompañando, médico anestesiólogo, y estamos viendo preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Por acá, Emelix Urbaneja nos ha hecho varias preguntas sobre el dolor de cabeza. Nos pregunta primero de cómo diferenciar el dolor de cabeza común a la migraña y además cómo debe ser el manejo del dolor de cabeza, ya que él toma algunos miligramos de un tratamiento analgésico y no se le quita el dolor. Perfecto. No solamente hay diferentes tipos de migraña, debemos tener presente eso. Migrañas con aura, sin aura, y hay otras patologías, por ejemplo, que me van a llevar a que duela la cabeza. Por ejemplo, si tenemos un dolor a nivel cervical, este dolor a nivel cervical o patologías a nivel cervical me van a llevar a un dolor de cabeza. Entonces, hacer el diagnóstico adecuado con el médico especialista del dolor o, por ejemplo, también en compañía o trabajando en conjunto con un médico neurólogo, podemos hacer con precisión qué tipo de cefaleas tiene. No todas tienen el mismo abordaje terapéutico. Hay diferentes tipos de fármacos de acuerdo al tipo de dolor. Por ejemplo, incluso intervencionismo. Los últimos estudios, por ejemplo, hacen referencia a que se puede hacer un bloqueo, por ejemplo, a nivel cervical de los nervios que van hacia la región global, por decirle cervical, craneal, para manejo preciso de este dolor y que los pacientes tengan mejor evolución. Y ahí me detengo. Por ejemplo, un paciente con cervicalgia, con esta rectificación cervical, para las personas que nos están viendo, ha perdido esta curvatura a la cervical y existe este dolor persistente. Le hacen bloqueo neural, pero el bloqueo neural incluso no le quita el dolor. ¿Esto a qué se puede deber? Muchas veces vamos al médico no adecuado. Pasamos, Un vamos neurocirujano, por ejemplo. vamos a un médico cirujano, vamos a los traumatólogos, es muy frecuente, perfecto, trabajamos en equipo, pero no se hace el diagnóstico adecuado. Entonces puede haber una rectificación a nivel cervical que hace que, por ejemplo, las articulaciones a nivel de la región cervical estén chocando y eso hace compresión nerviosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted no hace el diagnóstico adecuado, entonces hace una prescripción que no está adecuada al dolor y a la intensidad del dolor. Veo con mucha frecuencia que los fármacos a usar y las dosis adecuadas en nuestros pacientes ayer no son las más adecuadas o el abordaje el más adecuado porque no se tiene un diagnóstico preciso de la patología del paciente. Por ejemplo, regresando al dolor lumbar, nos dice dolor en la espalda. Muchas Ok. personas lo refieren en la parte baja de la espalda y justamente se detienen en esta zona. Siempre en esta zona es cuando hablamos de dolor lumbar. Si en esa hay un concepto que está, valga la redundancia, definido por la Organización Mundial de la Salud, que va desde la región de la doceava costilla hasta la región del sacro, por decirlo de esa manera, en esa región precisamente. Okay. Pero bien lo decíamos, no solamente puede ser alguna patología asociada a una degeneración, alteraciones en las facetas, por ejemplo, que son las articulaciones de la región lumbar, sino puede haber una contracción de gran envergadura de los músculos Un mal paravertebrales. movimiento, un peso inadecuado, Exactamente, pueden ser muchas las exactamente. Pueden causas. ser muchas las causas que incluso en el día a día nosotros estamos, cuando vamos a sentarnos, por ejemplo, la posición que adoptamos no es la más adecuada. Estamos constantemente con el teléfono, incluso para la región cervical, mirando siempre hacia abajo cuando realmente debemos tener completamente enfrente para hacer la lectura, por ejemplo, del teléfono, o a veces estamos trabajando en la computadora y Pero como la la posición mesa, exactamente, como la más posición de común la... es esta. sí, la posición adecuada es que quede al ras, o sea, que tu visión hacia la máquina o hacia donde estás trabajando sea completamente directo, no puede estar hacia abajo, porque eso va a llevar. Entonces, ¿Y cómo nos todo eso, acordamos de mantenernos derechos? eso, Porque involuntariamente incluso estamos hablando y podemos hacer esto. exactamente. Muchas patologías inician de eso, del trabajo de las secretarias, por ejemplo, de las licenciadas o de los que pasan mucho tiempo frente a una computadora, que la posición más adecuada no la asumen o no la adoptan. Entonces siempre la curvatura entonces hace a que la contracción de los músculos sea mucho mayor y lleva a dolor muscular, o sea, de los músculos paravertebrales y que duele tal cual
como un dolor de rodilla, síndrome miofacial, por ejemplo. Claro, dicen que incluso los músculos se pueden rasgar y pueden sufrir Exacto, y que esto nos ocasiona a través de los nervios también ese tipo de malestar o dolor fuerte. exactamente. Y no, por ejemplo, dentro del tratamiento que se usa para el dolor lumbar, están los relajantes neuromusculares. Ojo, hay relajante neuromuscular de acción central y periférica, porque yo no puedo colocar el mismo relajante muscular que Ujú. voy a utilizar para una anestesia general que para un dolor lumbar. Hay que tener bien diferenciado eso. Justamente que me está hablando de esto, estoy recordando, por ejemplo, tratamientos tópicos a base de mentol que se utilizan a veces con deportistas, pero esto qué tan efectivo es por sí solo y muchas veces vemos también como de repente algunos familiares, nuestros abuelitos, nuestros tíos, por decir algo, nos dicen que nos coloquemos un poquito de mentol en esa zona que con eso se nos va a quitar. Actualmente, los últimos tópicos de dolor hacen que, o dicen, hace referencia a que uno debe hacer un abordaje multimodal del dolor. No solamente la parte farmacológica, no solamente la parte de fisiatría, sino hay otras opciones terapéuticas. Por ejemplo, está esto del mentol, que muchas veces vienen combinados con analgésicos tipo diclofenac, que obviamente tienen su opción a nivel subcutáneo, la absorción, todo aquello, pero hay otras opciones también, como tú bien lo estás comentando, aparte del mentol, por ejemplo, para los pacientes con dolor lumbar asociado a problemas oncológicos, pacientes, por ejemplo, con cáncer, que tienen metástasis, inclusive el cannabidiol. Estamos hoy en boga de ese tema, es muy controvertido efectivamente, pero son opciones que se tienen. Entonces, bien, como bien, ¿qué efectividad tiene? Generalmente para los deportistas vienen acompañados con analgésicos tipo AINES que van a hacer a que esa zona localiza mejor. También, por ejemplo, hay los parches lidocaína, los Ujú. parches de capsaicina. Pero solo funcionan. No, debe hacerse un abordaje multimodal, o sea, no solamente la parte farmacológica, los parches, sino tratamiento vía oral, rehabilitación. Inclusive la educación del paciente, como bien te digo, es la primera opción o dentro de los primeros eslabones de abordaje para los pacientes. Si tú no educas a un paciente cómo se debe sentar, cómo debe caminar, todo esto, o qué ejercicios debemos realizar, cómo recoger, por ejemplo, algo del piso. Eso es algo muy frecuente, que algo pesado, por ejemplo, o las personas que van al gimnasio Ujú. que no saben cómo se debe realizar de manera adecuada, por ejemplo, peso muerto, por decirlo de alguna manera. No asumen la posición de la columna como debe ser y luego viene ese tipo de problemas. Entonces, sin duda alguna, hay que ser bien minuciosos de todo esto en el día a día, cómo agarrar el teléfono, cómo sentarme, cómo manejarme. Y justamente no a la automedicación. Exactamente, no a la automedicación porque en estos días precisamente estaba en una farmacia y llega un caballero y dice que por favor le dé a la farmacéutica algo para el dolor que le duele la espalda. Entonces, la mala educación sin saber que, por ejemplo, que hay un médico especialista del dolor, no solamente en la parte privada, sino en la parte pública, que somos muy pocos efectivamente especialistas en dolor, pero si tú no sabes qué te está causando el dolor, va a ser, por ejemplo, a que ese dolor no solamente dure menos de 3 meses, que es un dolor agudo, sino que ese dolor se perpetúe y me lleva a dolores de tipo crónico que son más difíciles de manejar. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero ¿cómo lo pueden contactar? Efectivamente, me pueden localizar a través del Instagram arroba doctor.joelmedina, Con Y. sí, con y Joel Medina Sam, Z-A-M. O a los números telefónicos actualmente por el tema COVID se está brindando la opción de que como médico pueda ir a intradomiciliario y hacerle la valoración en la casa al teléfono 0414-975-4904. Está en pantalla y gracias por acompañarnos el Gracias a día ti de por la hoy. invitación, Daniela. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación de la audiencia. Joel Medina nos estuvo acompañando, anestesiólogo. Nos toca despedir, será hasta una próxima oportunidad.